Según el Harvard Business Review, el 80% de los proyectos de inteligencia artificial en las empresas fracasan, lo cual quiere decir que 4 de cada 5 veces que quieras aplicar IA en tu negocio probablemente te vaya muy mal. Y antes de que tires la computadora por la ventana, déjame decirte que la tecnología no es el problema, de hecho es todo lo contrario. Porque realmente lo que está fallando no es ni el software, no son los datos, no es ChatGPT. El verdadero problema de querer aplicar inteligencia artificial en una empresa es hacerlo sin una estrategia. Llevo varios meses implementando tanto inteligencia artificial como automatizaciones, principalmente en negocios de la construcción, y realmente déjame decirte que esta puede ser o bien la más grande oportunidad que puede tener tu negocio o la más grande amenaza. Y depende 100% de lo que vos quieras hacer. Así que si querés ser del 20% que sobrevive al rush de la inteligencia artificial, quédate en este video que te muestro cómo. Bien, y todo esto parte de una primicia que en realidad es súper simple, y es el hecho de que la inteligencia artificial jamás va a resolver un problema que ni siquiera sabemos que tenemos. Déjame que te muestre un ejemplo para que quede mucho más claro. Sigamos manejando y se pincha la rueda de nuestro auto, nosotros probablemente inmediatamente o después de algunos kilómetros más nos vamos a dar cuenta de que tenemos pinchada esa rueda, por lo tanto no podemos seguir manejando. En ese momento, una vez que somos conscientes, que sabemos efectivamente que esa rueda está pinchada y que con esa rueda pinchada no podemos seguir manejando porque va a ser un problema para el auto, vamos a ir a un mecánico para que justamente nos ayude a resolver el problema. Pero si nuestro auto está excelente, si jamás le pasó nada, está totalmente bien, no tendría sentido que vayamos a un mecánico sencillamente porque no hay nada que resolver. No tenemos o mínimamente no sabemos que tenemos un problema. Por lo tanto no vamos a ir a resolver nada, no vamos a ir al mecánico porque sí, porque está de moda o porque alguien nos dijo que vayamos al mecánico. Y con la inteligencia artificial y las automatizaciones en general, está pasando algo muy parecido y es algo que veo muy repetido en un montón de situaciones. Solo por el hecho de que sea auge, solo por el hecho de que todo el mundo te dice aplica inteligencia artificial o te vas a quedar afuera, lo cual es cierto, tiene un punto, no quiere decir que inmediatamente tengamos que salir a intentar meter IA en absolutamente todos los procesos que tengamos en nuestra empresa. ¿Y por qué se da esta situación? ¿Por qué sucede esto de que no somos conscientes de que tenemos ese problema? Bueno, porque en realidad no es un problema, o mejor dicho, no era un problema, hasta que llegó el punto en el cual otros negocios, otras personas, empiezan a aprovechar la inteligencia artificial para sacar una ventaja competitiva. Por lo tanto, el problema no es como tal interno a nuestro negocio, no es que tenemos procesos defectuosos. En muchos casos sí, pero muchas veces no es que nosotros internamente somos el problema. La cuestión es que estamos quedando en desventaja, nos estamos quedando atrás de toda la carrera esta de inteligencia artificial. Por lo tanto, ese termina siendo el problema. No el proceso, no las tareas, no los problemas internos como tal, sino meramente el hecho de que otras personas, otros negocios, competencia nuestra, se están apalancando y están aprovechando esta ventaja. Por lo tanto, en algún momento nos van a dejar fuera del juego. Y ahora sí que entendemos un poco mejor la raíz de toda esta cuestión, por qué es que decimos que tenemos un problema, por más de que internamente no lo podamos ver como un problema, cómo hacemos para detectar dónde están esas áreas de acción, dónde están esas posibilidades dentro de nuestro negocio, donde una inteligencia artificial o una automatización podría darnos una ventaja competitiva muy grande o mínimamente evitar que nos quedemos fuera del mercado debido a que ya hay otros negocios que lo están aplicando. Bien, para encontrar todas esas cuestiones, la primera cosa que tenemos que hacer, la primera acción o la fase número 1 de todo un proceso de implementación de inteligencia artificial en un negocio es auditar el negocio. Es decir, entender dónde están esas cuestiones, dónde están esos procesos o cuáles son esos procesos que sería ideal poder automatizar con inteligencia artificial. Y si bien auditar es una palabra por ahí bastante general que aplica para muchas cuestiones en general, respecto a lo que es este proceso de empezar a implementar inteligencia artificial en un negocio, básicamente, y en mi opinión es muy importante hacerse estas dos preguntas. Primero que nada, ¿qué tareas son las que nos consumen más tiempo? ¿Cuáles son esas tareas que realizamos nosotros como dueños del negocio o nuestro equipo que verdaderamente conllevan, por ejemplo, el 70-80% de una jornada laboral? Y por otra parte, e igual incluso un poco más importante que la primera pregunta, tenemos esta segunda pregunta que es ¿qué tareas nos dan un mayor retorno económico?
Y acá ya sé que obviamente va a haber opiniones muy divididas respecto a dónde están las tareas que más retorno económico nos traen, pero quiero que particularmente le demos un enfoque respecto a lo que es adquisición de clientes, es decir, cómo metemos más clientes dentro de nuestra máquina, que es nuestro negocio, que al fin y al cabo es eso, es una máquina, un sistema en el cual metemos clientes que tienen un problema y como outputs obtenemos que esos clientes tienen resuelto ese problema y que nuestra empresa facturó, es decir, que pudimos cobrarle a esos clientes por resolverle ese problema. Viéndolo desde este enfoque, cuanto más clientes podamos meter o cuanto más nos paguen esos clientes, mayor va a ser el output de facturación que tengamos. Bajo este enfoque, ¿cuáles son esas tareas que más retorno económico nos pueden llegar a dar? Por ponerte un ejemplo muy fácil, ¿qué pasaría si todos los días, en lugar de atender solamente a 10 potenciales clientes, atenderíamos a 20 potenciales clientes? Obviamente que esto es un ejemplo, pero si decimos que es todo más o menos lineal, lo que va a suceder eventualmente es que vamos a tener el doble de facturación. Entonces, dicho todo esto, obviamente que hay un montón de áreas del negocio en el cual podemos aplicar inteligencia artificial y automatizaciones para aprovechar sus ventajas, ni más ni menos. Y acá no me puedo meter demasiado de lleno en tu negocio en particular, porque justamente para eso hay soluciones específicas, por ejemplo, para negocios de construcción que te ayudan a realizar presupuestos, a estimar costos, cualquier otra cosa. Obviamente vamos a encontrar un montón de soluciones específicas para negocios de diferentes nichos. Pero en general, si aún no identificaste esas aplicaciones o sencillamente no sabes por dónde empezar, mi recomendación número 1 es que empecemos por el marketing y la atención al público. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de negocios son procesos muy similares entre sí. Son procesos que llevan normalmente cientos de horas de trabajo manual repetitivo. No me van a dejar mentir, si tenemos varias conversaciones nuevas por día o sencillamente tenemos que mantener una interacción a través de WhatsApp, por ejemplo, con clientes, probablemente tengas al menos una persona dedicada única y exclusivamente a esa tarea manual. Tal cual como te decía, vamos a tener equipo dedicado exclusivamente a esas tareas, lo cual no está mal porque hasta día de hoy era sumamente necesario, pero hoy en día, ya sabiendo que hay muchísimas maneras de automatizar estas tareas, empezamos a quedarnos obsoletos o empezamos a perder fuerza en relación a la competencia que ya está dejando de lado equipos dedicados exclusivamente a esas tareas y que están utilizando a esas personas que se desligan de esta tarea repetitiva para ocupar puestos de atención mucho más personalizada, para atender a clientes que ya sabemos que están cualificados, únicamente para centrarse en clientes que verdaderamente tengan intención de compra, básicamente tareas mucho más personalizadas a las cuales una inteligencia artificial aún no es capaz de llevar adelante. Tenemos porcentajes muy bajos de rendimiento en relación al tiempo invertido. A lo que me refiero es, le dedicamos muchísimo tiempo, muchísimas cantidad de hora hombre, digamos, de trabajo a esas tareas en relación al rendimiento que nos terminan dando. Obviamente hablando de tareas manuales realizadas por un humano, por un trabajador de la empresa. Y probablemente la que te diría que es la razón más importante es la pérdida constante de oportunidades de venta. Cada potencial cliente que escribe a nuestra empresa y o bien recibe una respuesta tardía o sencillamente no recibe una respuesta, son constantes oportunidades perdidas para nuestro negocio. He visto negocios que pierden hasta un 70% de todo el flujo de potenciales clientes que llegan a su empresa. Por ejemplo, corriendo publicidad en alguna plataforma como Meta o Google, lo cual genera muchísimo tráfico, genera muchísimas personas interesadas por los servicios de esta empresa, de los cuales el 60-70% de esas personas sencillamente se escapan, porque el negocio no tiene la capacidad operativa de atender a todos y cada uno de una forma rápida, 24/7 y de una manera totalmente personalizada para que haya las mayores posibilidades de que esa persona se quede con nosotros. Entonces, una vez que entendemos qué tareas nos consumen más tiempo y cuáles son las tareas que más retorno económico nos pueden dar, ahora sí podemos avanzar al siguiente paso, que es entender qué posibilidades hay de aumentar o automatizar esas tareas para que o bien nos dejen de consumir tiempo valioso o bien logremos, gracias a automatizarlas, tener un mejor retorno económico. Y ahora sí es cuando llegamos a la fase número 2, que es efectivamente implementar esos sistemas dentro de nuestro negocio. Y acá principalmente, bajo mi opinión, vas a encontrarte casi siempre con tres posibles opciones. La primera es optar por un software genérico.
¿A qué me refiero con esto? Con software genérico me refiero, justamente como lo dice su palabra, a agarrar cualquier tipo de software, cualquier tipo de programa que más o menos podamos entender que funciona o soluciona el problema que ya detectamos que tenemos e intentar implementarlo de manera rápida, sin demasiadas complicaciones, sin demasiada fricción. Por ejemplo, si estás familiarizado con los chatbots o todas estas cuestiones, hay softwares como ManyChat, ChatRace, Chatbot Builder, algunas de estas opciones que, si bien se modernizaron un poco y hoy en día logran resultados más o menos decentes, en su momento, y a día de hoy la verdad que también, eran bastante genéricas. Resolvían al 50% el problema que estaban tratando de resolver. Bien, ¿y qué ventajas y qué contras tiene la opción A? Básicamente tenemos las siguientes ventajas. Primero que nada, vamos a tener costos súper bajos. Son aplicaciones que normalmente te cobran una suscripción mensual y suelen rondar, por ejemplo, este tipo de plataformas de chatbots y demás, alrededor de unos 20-30 dólares al mes, lo cual obviamente es un costo bajísimo. Va a tener una implementación relativamente rápida. Si ya entendemos algo del tema o tenemos a alguien dentro de nuestro negocio o algún conocido que nos pueda ayudar, tal vez pueda hacer una implementación bastante rápida, sencillamente utilizando las funciones más genéricas que tenga la aplicación, conectándolas a los puntos de contacto que querramos, WhatsApp, Instagram, Messenger, lo que sea, y sencillamente poniéndola a funcionar. Tenemos muchísima oferta de este tipo de aplicaciones, yo les nombré 3, pero hay la verdad que cientos de aplicaciones ahí afuera para empezar a implementar inteligencia artificial dentro del negocio. Y el último punto, el cual es un poco ambiguo, y ahora les voy a explicar por qué, pero la gran mayoría de veces conlleva poco riesgo económico. Básicamente es una suscripción de 20-30 dólares al mes. ¿Pero por qué les digo que es una cuestión ambigua? Bien, porque si nosotros queremos implementar software genérico en partes de nuestro negocio que impactan directamente en la imagen que tengan nuestros clientes sobre nosotros como negocios, puede ser un riesgo económico muchísimo más grande de lo que a simple vista parece. Si un potencial cliente escribe a nuestro negocio y recibe una respuesta totalmente pésima, totalmente robótica, por más de que el riesgo económico de haber implementado el chatbot haya sido bajísimo, en realidad estamos generando un problema gigantesco y es que estamos creando una muy mala imagen, una muy mala reputación para los potenciales clientes. Y ahora sí, hablando sobre las contras, que bueno, particularmente yo pienso que son bastante más grandes que las ventajas, vamos a tener resultados bastante mediocres, es decir, es muy difícil obtener un resultado que verdaderamente nos llegue a convencer como queda. Muy rara vez vamos a tener un soporte de calidad, salvo que empecemos a pagar planes premium, pero bueno, ya estaríamos entrando en otra etapa, en otro tipo de solución. La gran mayoría de veces los soportes de este tipo de aplicaciones son prácticamente nulos. Te obliga un poco a adaptarte a ellos, si bien esto puede ser también un poco ambiguo, la gran mayoría de veces tenemos que adaptar bastante nuestro negocio porque justamente son plataformas genéricas, son plataformas que lo que buscan es poder abarcar la mayor cantidad de mercado posible, por lo tanto tienen que ser súper generalistas, no pueden darte una solución personalizada, no pueden adaptarse a tu negocio. Y por último, normalmente son opciones con muy poca escalabilidad. Si bien la cantidad de personas que puede manejar este tipo de aplicaciones, por ejemplo de chatbots, suele ser bastante grande, normalmente termina siendo muy limitado respecto a las opciones que tenemos como negocio. Es decir, si queremos agregarle algún tipo de funcionalidad de agenda, algún tipo de base de conocimiento más grande, si queremos integrarlas con otro software para que sea una solución mucho más robusta, en esos casos son soluciones con muy poca escalabilidad. La segunda opción posible para llevar adelante el proceso de implementación sea lo que yo llamo capacitación interna. Básicamente, tomar a las personas que ya se dedicaban a un rubro similar dentro de nuestro negocio, o si no teníamos a nadie, contratar a alguien, es decir, un empleado in-house de nuestro negocio, y capacitarlo en todas estas nuevas tecnologías para que junte estos dos pilares, es decir, el conocimiento interno del negocio, el conocimiento de los procesos de nuestro negocio, con estas nuevas habilidades, este nuevo conocimiento que acaba de adquirir, para juntarlos y obviamente llevar a cabo toda esta fase de implementación. ¿Y qué ventajas y qué desventajas tiene esta opción? Bueno, son varias. Respecto a las ventajas que tenemos es que aún nos encontramos en un costo medio. Obviamente esto conlleva un nuevo empleado en nuestra empresa y dependiendo de dónde estés o dependiendo del tamaño de tu negocio puede ser más o menos. Pero la realidad es que sigue siendo relativamente un costo asequible para la gran mayoría de negocios poder o bien capacitar a alguien que ya era parte del equipo o eventualmente contratar a alguien para que se encargue de toda esta cuestión. Es muy ventajoso a largo plazo porque lo que estamos haciendo es básicamente capacitar a nuestro equipo, es decir, nos estamos quedando
con ese activo que es una persona que tiene conocimientos tanto de nuestro negocio como de la tecnología que existe ahí afuera para poder automatizar esos procesos. Por lo tanto, a largo plazo es muy ventajoso. También, al igual que con los softwares, hay muchísima oferta de capacitación ahí afuera. Probablemente hasta un poco saturado ya estamos de capacitación de inteligencia artificial, pero justamente esto jamás va a ser un problema. Tenemos toda la oferta necesaria para que cualquier persona pueda capacitarse. Y tal cual como les decía recién, básicamente va a ser un experto in-house, es decir, es una persona totalmente capacitada que entiende, tal cual como les decía, los procesos del negocio y la tecnología. Entonces, mezclando esas dos cosas, tenemos a una pieza interna que es excelente para poder llevar a cabo esta parte. Y ahora sí, ¿qué contras tenemos en esta opción número B de capacitar a alguien? Bien, primero que nada que es un retorno muy tardío. En el caso de que nuestra empresa ya tenga a alguien del entorno técnico, es decir, que ya tenga conocimientos en generales de tecnología, de IT y demás, capacitarlo va a ser relativamente tardío, no es algo que se aprende fácil y rápido. Probablemente si se hace de forma muy intensiva sí, pero bueno, esa persona tiene que seguir trabajando de lo que ya trabajaba anteriormente. Por lo tanto, capacitar a una persona in-house que ya es parte de nuestro negocio va a requerir bastante tiempo. Y obviamente en el caso contrario, en el caso de que aún no tengamos a nadie dentro de nuestra empresa del entorno técnico, básicamente estamos duplicando ese tiempo, porque primero tenemos que contratar a alguien que entienda los procesos internos de nuestro negocio, que ya empiece a trabajar con lo que ya tiene, y una vez que es parte de nuestra empresa, empezar a capacitarlo para que, entendiendo ambas cosas, pueda llevar a cabo una implementación. La segunda gran contra que puede que se dé más o menos es el hecho de que la persona tenga cero experiencia. Justamente estamos formando a alguien totalmente desde cero, entonces esto conlleva toda una inercia que hay que romper en algún momento para que la persona verdaderamente pueda aplicar algo que sea decente mínimamente, que no rompa más de lo que soluciona. La tercera contra que veo un montón y es muy preocupante para los dueños de negocio es básicamente el riesgo de fuga. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente el hecho en el que una persona que sea parte de nuestro negocio la capacitamos y una vez que la capacitamos esa persona sencillamente se esfuma. ¿Y por qué se fugaría esa persona? Porque básicamente entiende que tiene conocimiento sobre un negocio en particular y ahora una vez que está formado tiene conocimiento sobre una habilidad que es muy demandada al día de hoy. Por lo tanto no le van a faltar ofertas de otros negocios, incluso de negocios de la competencia, para que vayan a trabajar con ellos. Entonces tenemos que ser muy buenos en términos de qué ventajas o qué beneficios le damos a esa persona para que decida quedarse con nosotros. Y por último tenemos un problema que para mí es muy importante, que es el tema del costo de oportunidad. ¿A qué me refiero? Todo el tiempo y todo el dinero que invertimos en esa persona es tiempo y dinero que no estamos invirtiendo en otra cosa. Y ustedes me van a decir, todas las decisiones o todo lo que se haga en un negocio tiene un costo de oportunidad y es totalmente cierto. Pero la particularidad que tiene el tema de capacitar a alguien interno principalmente está relacionado con el punto anterior, con el riesgo de fuga, porque es bastante alto. Entonces tenemos un costo de oportunidad bastante grande considerando el porcentaje, la probabilidad de riesgo de fuga de esa persona. Y ahora sí, por último tenemos la última opción, la opción número C, que es contratar a un experto en inteligencia artificial. Y cuando hablo de contratar a un experto, me refiero a, tal cual, contratar a una persona externa que no tiene nada que ver con nuestra empresa, que verdaderamente sea un experto en analizar negocios e implementar inteligencia artificial en esos procesos internos del negocio, lo cual tiene varias ventajas y también tiene varias contras. Y ustedes probablemente estén pensando que me voy a tirar flores porque básicamente yo me dedico a esto mismo, yo me dedico a agarrar negocios e implementar inteligencia artificial, pero la realidad es que voy a ser 100% transparente y les voy a comentar las ventajas y las contras al igual que con las otras opciones. Y las ventajas y las contras probablemente sean las más sencillas, las más fáciles de ver, están un poco más a flor de piel. Primero que nada, tenemos chances de éxito más altas. A ver, estamos contratando al fin y al cabo a un experto en inteligencia artificial, por lo tanto, se podría decir que la gran mayoría de veces vamos a tener probabilidades de éxito bastante más altas. La segunda gran ventaja es que estos expertos, la gran mayoría de veces, ya van a tener experiencias previas con otros negocios, particularmente si son expertos anichados. Por ejemplo, yo me dedico únicamente a negocios de la construcción, entonces entiendo el parámetro, entiendo la terminología, entiendo los procesos internos que ya tienen esos negocios, entonces de alguna manera cumplo el rol que les comentaba anteriormente de tener un experto in-house dentro del negocio, que básicamente la ventaja que tiene es
entender los procesos del negocio y entender la tecnología que puede automatizar esos procesos. En ese caso y con algunos expertos vamos a tener la ventaja de que ya tiene experiencia real con otros negocios y ya sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer, cuál es el plan para ejecutarlo, etcétera, etcétera. En tercer lugar, es un servicio hiper personalizado. La gran mayoría de expertos de inteligencia artificial que trabajan ahí afuera trabajan de forma súper personalizada, es decir, no fuerza que tu negocio tenga que adaptarse a sus procesos, sino todo lo contrario. El experto es el que tiene que entender, analizar los procesos, el software, la tecnología, la infraestructura que ya tiene el negocio y adaptar toda la solución a esa infraestructura que ya tiene el negocio. En cuarto lugar, y obviamente acá depende de lo que contrates, pero la gran mayoría de veces vas a tener un soporte continuo. El experto, una vez que aplica la solución dentro del negocio, tiene que sí o sí darle soporte continuo, básicamente porque normalmente son soluciones que llegan a tener sus fallos, no son soluciones perfectas, justamente son soluciones desarrolladas a medida, desde cero normalmente, entonces tienen toda una fase de optimización y depuración de errores. Y además de que sencillamente son soluciones creadas al 100% por ese experto, por lo tanto se requiere un soporte, se requiere que esté ahí chequeando que la solución funcione bien, que no se caigan los servidores, que la tecnología sea la más actualizada, etcétera, etcétera. Y tiene un quinto punto, un extra, que es el método win-win, que más adelante les voy a explicar más de qué se trata. Y respecto a las contras, que como les dije quiero ser súper crítico y transparente respecto a este tema, y la primera de ellas es un costo más elevado. La realidad es que, al menos en la etapa de implementación, lo que es la etapa de analizar, desarrollar e implementar la solución, vas a tener costos más elevados sencillamente porque al fin y al cabo es un experto que se dedica a esa cuestión, por lo tanto sus costos van a ser más altos. Va a existir una fricción inicial porque por más de que el experto sea totalmente anichado y entienda al 100% su negocio, hay algunas cuestiones que sencillamente son muy propias del negocio, entonces vamos a tener esta fricción inicial en la cual ambas partes van a tener que hacer un esfuerzo extra para poder entenderse al 100% y que eventualmente la solución o el desarrollo de la solución fluya lo mejor posible. Hay una contra súper importante que es el tema de la comunicación. Normalmente y bajo mi experiencia es complicado mantener una comunicación adecuada. Sencillamente porque ambas partes tienen sus intereses y ambas partes al fin y al cabo son dueños de negocio que tienen que asociarse de cierta manera para llevar a cabo esta implementación y todo este desarrollo de sistemas de inteligencia artificial. Entonces, la comunicación, que es esencial principalmente en las etapas iniciales de todos estos tipos de proyecto, termina siendo bastante complicada. Y si bien un buen experto, un buen desarrollador de soluciones de inteligencia artificial trata de adaptarse al 100% o trata de adaptar su solución al 100% a lo que ya tiene el negocio, siempre igualmente va a existir una etapa de adaptación en la cual los dueños o las personas que trabajen en el negocio van a tener que hacer un esfuerzo extra para poder adaptarse a esta nueva realidad. Es decir, si antes teníamos, por ejemplo, 10 potenciales clientes ingresando todos los días y ahora gracias a la IA tenemos 30, bueno, obviamente esto requiere que adaptemos un montón de cuestiones operativas de nuestro negocio para que no perdamos igualmente esos 30 potenciales clientes. Ya resolvimos el primer problema, pero ahora por cuestiones operativas internas del negocio, tal vez tampoco somos capaces de aprovechar todas esas oportunidades. Entonces siempre va a haber cuestiones de adaptación. Bien, ¿y qué es esto del win-win que les comentaba anteriormente? Normalmente un patrón que se repite un montón con el tema de contratar a un experto en inteligencia artificial es esta cuestión de que suele ser un beneficio muy lineal para ambas. Fíjense el ejemplo que tenemos acá, súper simple, pero básicamente el dueño de negocio nos dice, si ganamos $50, te pagamos 5. Perfecto. Tanto el dueño de negocio como el experto están totalmente de acuerdo en las cifras que quieren manejar. Entonces, una vez que el experto es capaz de desarrollar una solución que le genera esos $50 al negocio, lo cual eventualmente se convierte en $5 de beneficio para el experto, normalmente se pasa a otra etapa en la cual vamos escalando esos márgenes. Es decir, ahora tal vez el experto te diga, si les genero 500, me pagan 50. Es decir, el negocio multiplica por 10 su facturación y el experto también multiplica por 10 su facturación porque sabe que con su solución y con sus métodos es capaz de multiplicar por 10 la facturación de otro negocio. Por lo tanto, siempre nos manejamos en un método de win-win.
Si gana el negocio, gana el experto. Si gana el experto, gana el negocio. Jamás se trata de competir entre sí y tirar la soga para lugares opuestos tratando de uno sacar un poquito más ventaja que el otro. Siempre se suele manejar bajo este método de win-win. Es decir, si yo gano 10, vos ganás 50. Si yo gano 100, vos ganás 500. Y por último, la fase número 3, una fase muchas veces olvidada, pero totalmente esencial para que todo esto termine en un buen camino, es decir, que no se quede a medias, es la fase número 3, que es básicamente la fase de optimización. Hay una premisa muy simple y es que ninguna solución, ninguna automatización, ninguna inteligencia artificial funciona al 100% desde el día número 1. Esta fase número 3 aplica para cualquiera de las opciones que elijas sobre cómo implementar, sea un software genérico, sea un experto in-house o sea un experto fuera, un experto externo que desarrolla una solución, siempre, pero siempre vamos a tener una etapa de optimización. Es imposible saltearse esta etapa y que las cosas salgan bien. ¿Y cómo suele verse este ciclo de optimización? Porque más que una fase, a mí me gusta enfocarla justamente como un ciclo, como algo que se repite constantemente. Básicamente, y la gran mayoría de veces suele verse algo como esto. Tenemos una idea del dueño de negocio o una iniciativa del dueño de negocio sobre cuál es el proceso que quiere automatizar. Normalmente esto se suele poner de acuerdo tanto el experto como el dueño de negocio. El experto dando su opinión sobre, básicamente entendiendo cuáles son los problemas o procesos que más ventajoso va a ser automatizar al día de hoy. Y por otra parte, obviamente algo que tira muy fuerte es, al fin y al cabo, los intereses del dueño del negocio. ¿Qué le interesa al dueño del negocio automatizar por mucha opinión que pueda llegar a tener el experto, digamos? Una vez hecho eso, pasamos básicamente a la siguiente etapa, que es básicamente que el desarrollador entienda qué es lo que tiene que hacer, que pueda tener una perspectiva y una visión del negocio que le permita básicamente hacer una especie de prototipo o entender cómo llevar a cabo ese desarrollo. Una vez que entiende esto, pasamos obviamente a la etapa del desarrollo, es decir, se construye efectivamente esa solución. Se presenta esa solución, normalmente se pone en funcionamiento o se hace una especie de MVP, básicamente simulando cómo actuaría en un entorno real. Se pone efectivamente en funcionamiento si todo está bien, si la presentación es correcta, si al dueño de negocio le convence. Se pone en funcionamiento el sistema. Pasamos por toda una etapa de detección de errores y básicamente carencias del sistema. Acá tiene mucho que ver con esta etapa de optimización. Y a medida que vamos detectando esos errores y carencias, el desarrollador es el responsable de ir corrigiendo una y otra vez hasta que básicamente se llega a un punto final en el cual ambos estén de acuerdo todas las asperezas que tenga ese sistema que acabamos de desarrollar. Y así básicamente es como sigue girando este ciclo hasta que vamos agregando y agregando y agregando sistemas de inteligencia artificial y automatizaciones que cada vez permitan que el negocio básicamente trabaje menos y pueda facturar más. ¿Y qué es importantísimo tener en cuenta en esta fase de optimización? Que normalmente se va a ver algo como lo que vemos acá. Normalmente vamos a tener un problema que es como un cuadrado, como el que tenemos acá en la versión número 1, y el desarrollador va a intentar solucionar ese problema, obviamente desarrollando una solución que se adapte de la mejor manera posible a ese problema que ya detectamos. Probablemente la versión número 1 no resuelva al 100% los problemas, sino que sea un prototipo para ver qué tan posible, qué tan factible es solucionar esa cuestión. Y vamos a tener un prototipo que no va a encajar al 100% con ese problema o con ese hueco, ese gap que tenemos en el negocio. Lo mismo va a pasar probablemente con la versión número 2, número 3, tal vez con más, tal vez con menos, pero normalmente se repite este patrón de que las primeras versiones no satisfacen al 100% las necesidades o no llenan al 100% el problema, el hueco que tiene el negocio, hasta que llegamos a una solución que encaja mucho mejor. Normalmente tampoco suelen encajar al 100% sin ningún tipo de error, pero sí llenan básicamente el problema bajo un grado de aceptación que justamente aceptan ambas partes. Es decir, el desarrollador le dice al dueño, che, mira, esto es lo máximo que podemos hacer, y el dueño te dirá, ok, me basta o no me basta. Y una vez que sucede eso, normalmente lo que suele pasar es, en relación a esto que les decía antes de el win-win, es que entendemos que hay mucho gap más, hay muchos agujeros más para seguir rellenando. Por lo tanto, el cuadrado a rellenar se hace más grande y el cuadrado de la solución efectivamente, que ya había encajado en el cuadrado chiquitito anterior, se tiene que hacer más grande para empezar a llenar esos huecos que vamos detectando que tenemos.
Y como les decía, está 100% relacionado con la cuestión de win-win. Si ya invertimos 5 para ganar 50, si ya teníamos este gap y lo rellenamos al 100% con una solución de inteligencia artificial, ¿por qué no invertimos 50 para ganar 500? ¿Por qué no seguimos detectando esos gaps, esos huecos que tiene nuestro negocio para que sigamos aumentando esta metodología de win-win? Para que el experto cada vez gane más y el negocio cada vez gane muchísimo más. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Contratamos un software genérico, capacitamos a alguien dentro de la empresa, contratamos a un experto externo. Básicamente podés hacer lo que vos quieras. Es cuestión de que analices ventajas y desventajas y mires qué te conviene más a vos como dueño de negocio. ¿Cuál es mi recomendación? Obviamente, que contrates a un experto, que llames a alguien que ya entienda del tema, que ya lo haya hecho anteriormente, que pueda mostrarte resultados reales de cómo le ahorró horas a un negocio y cómo hizo que facture más, y que sencillamente replique ese proceso que hizo con otro negocio dentro de tu negocio, dentro de tus procesos internos. ¿Y por qué te recomiendo que contrates un experto más allá de la obviedad de que yo me dedico a eso? Porque normalmente el hecho de contratar software genéricos o de tratar de capacitar a personas dentro de nuestra empresa, la gran mayoría de veces no da los resultados que se quieren. Es decir, son soluciones bastante atractivas porque tienen un riesgo relativamente más bajo en términos de costos. Pero si ya tenés experiencia previa, por ejemplo, con todo el tema de desarrollo de páginas web, con toda esta cuestión de tener presencia online y demás, y ya tuviste experiencia tratando con softwares o tratando de capacitar a personas dentro de tu empresa, seguramente hayas tenido bastantes malas experiencias. Lo cual es entendible. A ver, al fin y al cabo, a menor riesgo o a menor inversión, también bajan los resultados o bajan las chances de éxito. Eso es siempre y eso se cumple en cualquier negocio. Y así como en su momento todos los negocios tuvieron que migrar de lo analógico a lo digital, luego tuvieron que hacer la transformación de tener una presencia en la web, de tener una página, luego cuando surgieron las redes sociales, todos se volcaron a las redes sociales. La inteligencia artificial al fin y al cabo es lo mismo, es decir, está lleno de expertos, está lleno de agencias allá afuera que pueden hacerte un trabajo increíble y permitir que tu negocio al fin y al cabo se adapte a la nueva tecnología y no quede detrás, no quede fuera del entorno competitivo que al fin y al cabo son los negocios. Si otros negocios de nuestro rubro lo están haciendo, la competencia es mucho más alta y tenemos muchísimas más probabilidades de que tengamos una muy mala pasada si no nos adaptamos verdaderamente y de la manera que corresponde. Entonces, si estás considerando contratar a un experto para que te ayude con esto, acá abajo vas a tener un link para agendar una videollamada 1 a 1 conmigo, en la cual no te voy a decir que te voy a solucionar todos tus problemas, pero sí te voy a hacer 100% transparente diciéndote si verdaderamente vale la pena que contrates a un experto y si es así, qué cosas son posibles y qué cosas no lo son. Por lo tanto, no tenés nada que perder, lo peor que puede pasar es que no lleguemos a un acuerdo sobre trabajar juntos y sencillamente hayas aprendido algo más sobre cómo mejorar los procesos internos de tu negocio. Y por último, como siempre, si les gusta este tipo de contenido, si les resulta útil, me ayudan un montón dejando un like, dejando un comentario acá abajo. Así que eso es todo por el video de hoy, espero verlos la próxima.